Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la pedagogía escolar, ¿no? Como primer punto vamos a revisar los contenidos que tenemos por desarrollar. Como primer punto tenemos el concepto de la evolución, segundo punto, principios y enfoques, tercer punto, características, cuarto punto, rol del docente y quinto punto, desafíos y tendencias actuales. Bien, ahora les voy a hablar sobre el concepto y evolución de la pedagogía escolar. Bien, si bien sabemos que la pedagogía escolar estudia los métodos y principios de las prácticas de enseñanza dentro del ámbito educativo, el objetivo de esta pedagogía escolar es mejorar los procesos de aprendizaje, por decir las estrategias, teniendo en cuenta así las necesidades de cada alumno, especialmente a los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Bien, ahora en los puntos de evolución tenemos 5 puntos que desarrollar aquí. Bien, en la antigüedad, si bien sabemos que en esta época la educación se daba de manera oral, era impartida por muchos filósofos que te hacían reflexionar sobre la vida o sobre la educación, así como Sócrates, Platón, entre otros, ¿no? Que son muy relevantes. Bien, en la Edad Media la educación estaba mucho más centrada en lo que es la religión, ¿no? Y en las escuelas monásticas. Aquí surgieron algunas universidades católicas, etcétera, ¿no? Todo lo que tenía que ver casi como con religión, estaba centrado en eso. Ahora tenemos el Renacimiento y la Edad Moderna. Aquí se promovió una educación más humanista e individualizada, ¿no? Como aquí entraron pedagogos como Comenio, Rousseau y Pestalozzi. Ahora, en el penúltimo punto, tenemos la evolución en el siglo XIX y en el siglo XX. Aquí se consolidaron modelos pedagógicos eh, ya más relevantes como el conductismo, el constructivismo, el aprendizaje activo, y estaban figuras súper importantes hasta ahora como Piaget, Vygotsky y Montessori, ¿no? Y como por último punto, tenemos ahora en la actualidad se enfatiza mucho lo que es la educación inclusiva. Ahora entra mucho lo que es la tecnología personalizada y el desarrollo de competencias mucho más allá del conocimiento teórico. Lo que busca actualmente es tener un pensamiento crítico, que las personas, los estudiantes, tengan su propio razonamiento, sus propios criterios y sus propias razones para cierta situación. Ok, yo voy a hablar sobre los principios y enfoques de la pedagogía escolar. Los principios pedagógicos son muy fundamentales en la práctica educativa, ya que ayuda a orientar al docente en la creación de entornos de aprendizajes más efectivos. Estos principios se clasifican de la siguiente manera. Construir el aprendizaje, es decir, moldear el aprendizaje del principio pedagógico. Autonomía. La autonomía se basa en promover el libre comportamiento de los estudiantes con el fin de que desarrollen un pensamiento analítico y crítico. Individualización. Se enfoca en ayudar al estudiante a entender que es un ser humano completamente diferente a los demás. Globalización. Se trata de que un alumno pueda entender, pueda ser capaz de distinguir de manera no arbitraria y sustantiva cada uno de los nuevos conocimientos que va adquiriendo. Socialización. La socialización es un proceso que permite a un estudiante a desarrollar sus capacidades de interacción social con otras personas en distintas etapas académicas. Ok, los enfoques. Bueno, en el ámbito de la educación es muy fundamental tener en cuenta la diversidad de los enfoques pedagógicos, ya que estos nos brindan una educación inclusiva y de calidad. Aquí podemos observar 7 enfoques pedagógicos, en los cuales son el enfoque tradicional, el enfoque constructivista, el enfoque socioconstructivista, el enfoque por competencia, el enfoque personalizado, el enfoque inclusivo y el enfoque tecnológico. Bueno, el enfoque tradicional se centra en el proceso de enseñanza y en la transmisión de conocimientos de una manera directa. El enfoque constructivista se centra en el aprendizaje activo y significativo del estudiante.
En el enfoque socioconstructivista se centra en enfatizar la importancia del aprendizaje social y la interacción con otros estudiantes. En el enfoque por competencias, se centra en la énfasis del desarrollo de habilidades y competencias necesarias para la vida y el mundo laboral. En el enfoque personalizado, se dice que ayuda a reconocer las diferencias individuales de los estudiantes y adaptar la enseñanza a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. En cuanto en el enfoque inclusivo, promueve la participación y el éxito de todos los estudiantes. Y por último, en el enfoque tecnológico, se centra en utilizar las tecnologías de la información y comunicación para así poder enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. La pedagogía escolar se caracteriza por ser una herramienta para planificar la educación, transmitir conocimientos y valores, y estudiar los procesos de aprendizaje. Por ello, es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Algunas de las características de la pedagogía escolar son las siguientes. Se aplica en la escuela, el hogar y otros ámbitos del desarrollo del niño. Utiliza conocimientos de otras disciplinas como la psicología, la filosofía o la sociología. Se enfoca en la investigación y reflexión de las teorías educativas. Se nutre de conocimientos de otras ciencias para mejorar la calidad de la educación. Se centra en el descubrimiento, apropiación y aplicación de las leyes y la regularidad de los procesos de aprendizaje. Y por último, se relaciona con otras ciencias para crear conocimientos, comunicarlos y circularlos. Ahora vamos a ver el rol del docente en la pedagogía escolar. El docente desempeña un papel esencial en la pedagogía escolar, ya que es el encargado de crear y ejecutar estrategias de enseñanza y aprendizaje que faciliten el logro de los objetivos educativos por parte de los estudiantes. Como primer punto tenemos que el docente es facilitador del aprendizaje y orientador. Esto quiere decir que el docente debe fomentar un entorno activo de aprendizaje, que los alumnos y el docente se integren mutuamente conjunto con los otros compañeros. Como segundo punto tenemos que el docente debe ser modelo y ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el docente debe estar formado de valores positivos, los cuales pueda transmitir a sus alumnos dentro del aula de clase. También como tercer punto tenemos que el docente es guía y orientador. El docente brinda una orientación y apoyo a los estudiantes dentro del aula, los cuales sirva para activar todas sus capacidades con sus compañeros y también con el docente. Y como último punto tenemos que el docente es evaluador y retroalimentador. El docente dentro del aula debe evaluar y retroalimentar el progreso estudiantil constructivamente, debe ver dónde el alumno tiene sus fallas y poder ahí en ese punto ingresar y dar mucho más conocimiento. Hola, yo voy a hablar sobre los desafíos y las tendencias actuales en la pedagogía escolar. Uno de los principales desafíos puede ser la falta de enfoque en la formación crítica y reflexiva. Para superar este desafío es recomendable que se proponga una educación en la que promueva la investigación y el aprendizaje basado en la reflexión crítica. Como segundo punto tenemos el impacto de las tecnologías en la educación. Uno de los principales problemas es que muchas veces las tecnologías se implementan sin una reflexión pedagógica adecuada. Esto nos lleva a que no tengan un análisis y un pensamiento crítico propio. Como tercer punto, para las tendencias actuales en las que existe ahora, es recomendable enfocarnos en las metodologías activas y participativas.
así como también una mayor conexión entre la educación y la investigación. Esto implica integrar la investigación en el aula, ya que en lugar de solo consumir información, los estudiantes deben desarrollar habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de datos.